Bien, aquí estamos mostrando, por si acaso, las características de salida de un transistor en la topología emisor común, ¿no? Y hemos dicho que en esas características de salida nosotros podemos determinar dos parámetros. El HFE, que es la transferencia directa de corriente, y el HOE, que es la admitancia de salida del transistor en la topología emisor común. Entonces decíamos, hemos determinado este punto de trabajo. Si este punto de trabajo Q lo hemos hecho con todos los procedimientos que hemos aplicado o hemos aprendido en el capítulo 2. Por lo tanto, este punto Q está definido por IBQ, que va a ser seguramente unos cuantos microamperios, ICQ, que va a ser seguramente unos cuantos miliamperios, y la tensión BCEQ, que va a ser unos cuantos voltios. Entonces, ese punto de trabajo Q debería estar escrito acá, y además ese IBQ, el ICQ y el BCQ seguramente tienen signo, deberían estar puestos con signo y deberían estar puestos con sus unidades. ¿No ve? Entonces, ya tengo definido mi punto Q. El capítulo 2 se encargó que no se desplace este punto de trabajo. Entonces, ahora, en este punto de trabajo nosotros estamos haciendo el desarrollo en serie de Fourier para las corrientes de colector, las tensiones colector-emisor, y estamos manteniendo como parámetro el punto de trabajo. Entonces me dice, el HFE, ¿qué es? Es el cociente del incremento de la corriente ICQ por el incremento, sobre el incremento de la tensión de la corriente IBQ. Y esos incrementos están correspondiendo a los valores de alterna, alrededor de este punto de trabajo. Entonces, ¿qué me dice? Nada más sencillo que eso. Su definición era manteniendo la tensión colector-emisor, la variable total, como una constante. Y para hacer la variable total como una constante, te está diciendo que el BCQ tiene que estar en el punto de trabajo. Por lo tanto, la componente de alterna, el BSEQ minúscula, tiene que ser 0. Entonces, para eso me dice, te fijas, dos puntos equidistantes al punto de trabajo sobre la característica de la corriente de base, IBQ, sobre esa característica, ¿no ve? Y de esos puntos hago una perpendicular al eje de corrientes, una perpendicular al eje de tensiones. Entonces ahí el IBQ va a ser constante. Para el otro caso, yo me voy a hacer una perpendicular al eje de tensiones y me determino valores diferentes del IC, IC2, IC1, y B2 y B1. Entonces, para cada caso, para estos parámetros, fíjate, para este necesito el incremento de la corriente de colector y el incremento de la corriente de base. Para este otro parámetro necesito el incremento de la corriente de colector y el incremento de la tensión colector-emisor. En cada uno de ellos. En HFE es manteniendo la componente de alterna, manteniendo esta componente de alterna como valor 0. Y en este caso necesito que la corriente se mantenga constante a condiciones de cortocircuito y circuito abierto. Entonces esos valores copiados de la característica los reemplazamos en nuestras definiciones. Enseguida vamos a mostrar esa. Aquí está. ¿No ve? Entonces fíjense, el HFE para mí es la derivada de I de colector respecto de I de base, con la tensión colector-emisor igual constante. Si te fijas, esta forma de anotar es variable total, minúscula con subíndices mayúsculas. Ajá. Entonces, para variable total constante, yo estos incrementos lo puedo tomar, estas derivadas lo puedo tomar como estos incrementos, en su delta IC a delta IB, pero alrededor del punto de trabajo.
Entonces, ese alrededor del punto de trabajo es con la tensión colector-emisor constante, o sea, la componente de alterna cero. Y ese es IC2 menos IC1 sobre IB2 menos IB1. Vamos a volver a la característica, para mostrártelo. Entonces me dice, alrededor de este punto es este valor IB2 y este valor IB1. Y una perpendicular es IC2 e IC1. Entonces, este delta, el IC2 menos IC1, ese es el delta IC, va a ser sobre delta IB, que es IB2 sobre IB1 menos IB1, con esto como constante, es decir, como con la componente de alternar cero, se define el parámetro de transferencia directa de corriente. En esa condición. Cortocircuito para componentes de alterna. Entonces me dice, si tengo la característica como yo voy a leer para mi punto de trabajo, este parámetro va a estar determinado para mi punto de trabajo. Parecido voy a hacer, y esto te está haciendo en esta filmina, parecido voy a hacer para el otro parámetro, que es la admitancia de salida. ¿No ve? Derivada de I sub C respecto de la tensión colector-emisor, con la componente de variable total como una constante. Constante, ¿qué quiere decir? Desarrollado alrededor del punto de trabajo. Entonces ahí voy a tener el IC2' menos el IC1' sobre la relación de tensiones. Y esa también hemos sacado de la característica. Entonces, dos parámetros determinan la característica de salida y los otros dos parámetros los determinas en la característica de entrada. Ya te hemos explicado cómo lo vas a determinar si es que el fabricante no te ha dado esta relación, pero sí te ha dado las curvas de transferencia, las características de salida del transistor. Después te vamos a explicar o te vamos a mostrar que no me ha dado las características el fabricante, ni tampoco me ha dado el valor del parámetro. Tú lo vas a relevar en el laboratorio, obviamente. Ok. Entonces, en realidad, para cada topología, nuestro caso va a ser para esta topología, emisor común. Entonces, para cada topología vas a determinar siempre estos cuatro parámetros. HI, HR, HF, HO. Si estamos en la topología emisor común, este es como tener un promedio, como tener un valor de referencia. ¿No ve? Me está diciendo, en esta topología los transistores tienen un parámetro como impedancia HIE, ¿no ve? Más o menos de 1.1K. Tiene una transferencia inversa de tensión 2,5 por 10 a la menos 4. Tiene una ganancia de corriente más o menos de 50. Tiene una impedancia de salida más o menos de 25 microamperes sobre voltio. Entonces, no estamos acostumbrados a este tipo de unidades. Entonces, agarrar la inversa, porque en ohmios estamos acostumbrados, pero esta no. Entonces, agarrar la inversa, tienes, es pues 1 sobre HOE, 40K. ¿No ve? Ahora, si yo estos parámetros utilizando el mismo punto de trabajo, pero cambiando la topología, ¿no ve? En base común más o menos me da 21,6 ohmios. Oye, con solo cambiar el terminal de referencia, del K ha bajado al ohm, ¿no? Y son pocas decenas de ohm. No, día y la noche. Acá no hay mucha diferencia, ¿no? Porque el factor que me va a poner diferencia es este. Pero miren esta topología. Este es 10 a la menos 4, es una nada. Miren esta topología, es 1. No. Mira la ganancia de corriente. 50 aquí, en base común, menos 0,98. En colector común, menos 51. Este es positivo, estos dos son... Tienen sus signos. Hemos dicho, ¿no ve? Son diferentes. Mira admitancias de salida. Aquí es 40K y aquí es megohms. Se ve en la noche. Y estamos hablando del mismo transistor. Ahora, esta tablita me sirve a mí de referencia.
Supónganse, por ejemplo, yo estoy en un emisor común, en que teóricamente me debería dar aproximadamente o alrededor de este valor y me da 21,6 ohmios. Que yo voy a seguir adelante con mis cálculos, no, pues tengo que sospechar, tengo que decir, algo me he equivocado. O al momento de marcar los valores en mi calculadora para sacar este valor, he marcado 2 teclas consecutivas y me está dando cualquier barbaridad. Porque nadie sabe, pues, exactamente, no ve, lo que te va a dar cada... Pero esto es referencia. Por ejemplo, cuando me da una ganancia de corriente de 0,98, voy a decir, no, algo está mal, fue conectado mal el transistor. No puedes. En otras palabras, nadie tiene la bola mágica. Nadie mira una bola y dice, bolita, bolita, dígame usted qué valor me va a dar. No, no. Para eso tenemos instrumentos. Para eso tenemos el laboratorio, para medir estas características. Y la experiencia ya te ha dicho que alrededor de estos órdenes tiene que estar en cada una de las topologías. ¿Ah? Y cuando tú te compras un transistor cualquiera, armas este circuito que estamos mostrando aquí, que está sacado de la guía del laboratorio 2. Con este circuito, tú vas a poder relevar estas características para la topología emisor común y vas a aplicar luego unas ecuaciones de transformación para encontrar las características en base común o colector común. Y mira qué de sencillo es, ni siquiera para decir estoy utilizando osciloscopio. Este es un tester, este es un tester, este es un tester. ¿Y qué necesito? Unos potenciómetros. ¿Cuánto me gastaré en armar este circuito en laboratorio? Si no compro el tester, oye, ni 10 bolivianos. Y si compro el tester, estaremos hablando de unos 160, 170 bolivianos. ¿Eso es imposible? No creo. Estoy casi seguro que un fin de semana te gastas esa cantidad de dinero. Pues no salgas un fin de semana. ¿No ve? Ok. Es nada más sencillo que este circuito para poder relevar estas características. Y una hojita de papel milimetrado donde tú vas a ir dibujando. ¿Quieres aprenderlo? Mira tu guía. Ahí te están dando un procedimiento y lo vas a aprender. Prontito vas a hacer también este laboratorio. Nada más sencillo que eso. Ah, ya sabemos acá. ¿No ve? Ok. Entonces, bien. Por ahora ya tengo mi transistor en la topología emisor común. Para esa topología emisor común, sé cómo obtener los parámetros del transistor. O me los da el fabricante con sus curvas de corrección para punto de trabajo, una alternativa. La otra alternativa, si me da las características, construyendo sobre las características las rectas de carga y sobre ello ubicando el punto de polarización, dándome valores alrededor del punto de polarización, puedo determinar los parámetros de ese transistor. No tengo nada de eso, puedo armar ese circuito que hemos mencionado y le someto a prueba y voy a determinar los parámetros del transistor. Por lo tanto, ya tengo mi circuito equivalente y sus parámetros. Ahora, yo quiero ver, cuando yo le reemplazo a mi transistor por ese circuito equivalente, tengo que determinar los parámetros del amplificador. Por eso aquí dice amplificador con transistores bipolares. Por ahora yo voy a tratar un caso general, y el caso general es aquel que no tiene una topología de referencia, porque el circuito equivalente así lo hemos obtenido. ¿Cómo lo hemos obtenido? Hemos dicho, tengo un cuadripolo, ahí adentro tengo un transistor. ¿En qué topología? Por ahora no me importa. Yo sé que ese cuadripolo se lo define con estos 2 parámetros de entrada, tensión y corriente, y estos 2 parámetros de salida, tensión y corriente. Y sé que para que el transistor trabaje como amplificador,
tengo que introducirle una excitación. ¿Y cómo lo introduzco? Con un transductor de entrada. ¿Qué es ese transductor? Un micrófono. Ese es el que me va a convertir la voz humana en señales eléctricas. Porque la voz humana lo que produce es variaciones de presión de aire. Esas variaciones de presión de aire van a excitar al micrófono, el micrófono lo va a transformar en variaciones eléctricas, que lo va a presentar como tensión o corriente. Estoy excitando al cuadripolo, donde está un transistor, polarizado obviamente. A la salida voy a cargarlo con otro transductor. Este es mi transductor de salida, que es un parlante. Él va a recibir variaciones eléctricas y me va a entregar variaciones de presión de aire, que es lo que nosotros escuchamos. ¿No ve? Transductor a la entrada, transductor a la salida. El de la entrada está representado como un sistema equivalente de Thevenin, porque es tensión, resistencia. El de salida como una resistencia de carga. El de entrada se puede cambiar a un circuito equivalente de Norton. O sea, un transductor puede representarse mejor como Thevenin o mejor como Norton. Y en cada uno de los casos, este valor RI son bien diferentes y tengo que acordarme de la materia de red. Ok. No, vamos a volver sobre ellos en cualquier momento, pero podemos hacer. Entonces, eso es lo que te está diciendo ahora. De esto que tienes acá, acá está el amplificador, el transistor polarizado, etc. Tiene su punto de trabajo. Entonces, me dicen, este es el amplificador. De este amplificador tú vas a calcular o vas a determinar 5 parámetros. El parámetro ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de potencia. Que son los parámetros que están marcados aquí. Ganancia de corriente, ganancia de tensión, ganancia de potencia, impedancia de entrada e impedancia de salida. Y te van a decir, de estos 5 parámetros, 3 son importantes. ¿Quiénes? La ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. O la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Te has fijado en esas 2 formas de presentar a mi amplificador? Siempre han estado presentes la impedancia de entrada y la impedancia de salidas. No te olvides. Y luego tú puedes elegir o ganancia de corriente o ganancia de tensión, porque teniendo 3 parámetros calculas los otros 2. Ah, sencillísimo, claro, sencillísimo. Yo no tengo que ver ahora cómo los voy a ir definiendo, mis parámetros. Ahora, las ganancias de corriente y de tensión van a tener 2 maneras de definirse. Se van a definir, por ejemplo, la ganancia de corriente desde la corriente que circula sobre el transductor de salida hasta la corriente que me entrega el transductor de entrada, una de las formas. O se van a definir desde la corriente de salida en el transductor de salida a la corriente de entrada al cuadripolo. Segunda manera. Ambos nos van a ser recontraútiles, porque de ahí me va a salir, de esas definiciones me va a salir, cómo voy a elegir mi topología frente a un determinado transductor. Lo mismo, cómo voy a elegir mi topología frente a este transductor. Ajá. La ganancia de potencia, este parámetro A sub P, no es tan importante en los transistores de bajo nivel. Así que, claro, lo vamos a mostrar, pero no es tan importante calcular, porque estamos hablando en forma clara, son transistores de bajo nivel. Donde son importantes son en los amplificadores de potencia. Y para eso tenemos todo un capítulo dedicado a los amplificadores de potencia, es el capítulo 6. Así que aquí lo vamos a ir mostrando, pero todavía no es importante. Iremos detallando y a medida que vayamos detallando iremos mencionando por qué no es importante. Ok, allá sabemos lo que vamos a hacer.
Listo. Entonces me dice, lo primero que vas a hacer ahora, a tu cuadripolo lo vas a reemplazar por circuito equivalente. ¿No? Este es el equivalente dentro del cuadripolo. Y lo estamos poniendo en forma general, por eso no pongo el segundo subíndice, HI nomás, HR, HF, H0. ¿No? Y aquí es corriente de entrada al cuadripolo, tensión de entrada al cuadripolo. Corriente de salida al cuadripolo, tensión de salida al cuadripolo. Mira la transferencia inversa, depende de la tensión de salida al cuadripolo. Mira la transferencia directa, depende de la corriente de entrada al cuadripolo. Luego, cuando ya pongamos una topología, van a empezar a aparecer valores concretos para las topologías correspondientes. Ahora, sabemos que es el circuito equivalente y tienes que anotártelo en tu cabecita y decir, si este es el circuito equivalente es porque acá dentro al transistor ya lo tenemos polarizado. Ya tiene sus puntos de trabajo en las características de entrada y en las características de salida. Y alrededor de ese punto de trabajo hemos determinado estos 4 parámetros. Por eso que por ahora no lo estoy dibujando todavía, lo vamos a hacer en cualquier momento. ¿No ve? Ok, ya sabemos que está ahí adentro todo. Estamos suponiendo que estamos teniendo el circuito equivalente exclusivamente del transistor, como si el transistor trabajara, me van a disculpar la expresión, pelado dentro de un circuito sin necesidad de polarizar. Porque muchos cuando les preguntamos aquí, no tiene circuito de polarización. Si no lo polarizas no puedes obtener estos parámetros. No puedes decir no tiene. No, sí tiene, pero no lo ha indicado todavía o no lo ha dibujado todavía. Sencillito la explicación para decir, ¿para qué secreto se viste esto? No se viste ningún secreto, solo es concepto. Ok. Ahora, en este circuito, donde ya tenemos todo, ¿no ve? Transductor de entrada, transductor de salida, el cuadripolo y esto se llama amplificador. Entonces en este amplificador yo voy a calcular este parámetro, ganancia de corriente o amplificación de corriente. Así se llama, A sub I. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? El A sub I lo voy a definir como la corriente que circula sobre el transductor de salida, I0, dice ahí, I0, a la corriente que entra al cuadripolo, I sub 1. Entonces, en esta ecuación todavía no estoy tomando en cuenta el transductor de entrada. Ahora, ya la primera modificación que estamos haciendo no es modificación circuital. Se ve que este I0, ¿no ve? Esta corriente que circula por el transductor de salida, es igual que esta corriente I sub 1, porque de un nodo no van a salir 2 corrientes encima en sentidos contrarios y de diferente valor, es un mismo nodo, ¿no? Pues es del mismo valor. Por lo tanto, solo son diferentes en signo por las definiciones, nada más. Entonces, por eso te está diciendo, en el circuito se ve que la I0 es igual a menos I2. La corriente que circula por el transductor de salida es la misma corriente que se introduce al cuadripolo. Por eso está cambiado de signo. Entonces me dice, esta definición lo puedo escribir de esta manera, A sub I igual a menos I2 sobre I sub 1. Entonces ya sabes la diferencia, un sí. Un signito. No, es que los signos van a ser siempre importantes para nosotros. Con razón en la materia de redes. Porque hay muchos que no van a decir que no. Redes les ha causado serios problemas. Y todo el mundo le tiene grandes conflictos con los signos. Ok. Entonces, el circuito de salida, este circuito, ¿no ve? De salida. Lo primero que puedes observar, y hemos dicho hace rato, la salida está expresado en estos parámetros H como un circuito de Norton. ¿No ve? Tiene su generador de corriente, en paralelo con el generador de corriente una admitancia de salida, en paralelo con la admitancia de salida está la resistencia RL. Entonces ahí es mejor plantear una ecuación de nodos y no de mallas, ¿no ve? Ok. Entonces te está diciendo, si planteo eso, es esto.
esta corriente I sub 2, ¿a qué va a ser igual? A este HFE por I sub 1 más la caída de potencia, que en este caso no es caída de potencia, ¿no ve? Es el producto de B2 por H0, ¿sabes? Precisamente corriente de nodos, ¿no ve? HFE I1 más H0, B2. Ok. Entonces, ahí, si no estuviera este B2, ya prácticamente tuviera esta mi relación, ¿no ves? I2 a I1. El que no está rimando adecuadamente es este B2. Pero ¿cómo puedes expresar este B2 en este circuito? Es lo que vamos a hacer ahora. Del circuito, B2 es igual a B0, claro. Están en paralelo este B2 en paralelo con este B0. Y además sus polaridades relativas son iguales. Entonces B2 es igual a B0. En un circuito en paralelo, las tensiones son iguales. Eso ya sabía hace tiempo. Entonces, B2 igual a B0, B2 ¿a qué es igual? A I0 por RL, I0 por RL, y lo mismo, el B0 va a ser igual a I0 por RL. Como este I0 por estas relaciones menos I2, lo mismo es menos I2 por RL, ese también es B2 o también B0. Entonces, si tú reemplazas este B2 aquí, tu ecuación se va a transformar en esto. Y aquí ya tengo relación de corrientes. ¿No ve? Tengo corriente de salida, corriente de entrada, corriente de salida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, nada más sencillo, pues, agrupar las corrientes de salida en un miembro y las de entrada en el otro miembro. Listo, hago ese pasajito. Sacamos factor común, la corriente de salida. Ahora, ¿qué hago? I2 sobre I1, que es esta definición. I2 sobre I1. Y le voy a afectar por el signo, es esta. Entonces, I2 sobre I1, ¿qué te está diciendo? Va a ser HFE sobre 1 más H0 por RL. Ya tengo la ganancia de corriente. Estoy manejando solo redes. Entonces, aquí ya no me puedes decir, esto no lo sabía, como que no sabía. Sabías, nunca no lo has dicho de esa manera. Ok, ya tengo la ganancia de corriente. Y la ganancia de corriente me está diciendo, depende de mi transductor de salida y depende de los parámetros de mi transistor. Por lo tanto, es recontra importante conocer los parámetros del transistor si quiero tener la ganancia de corriente. Ok. Voy a calcular las impedancias de entrada y salida. Nosotros, estas impedancias de entrada y salida, lo tenemos que hacer exactamente de la misma manera como lo hacías en la batería de redes. Tenía sus definiciones. Cuando lo veas, te vas a ir recordando. Ok. Entonces, para nosotros, la impedancia de entrada va a estar acá. Es la impedancia de entrada que tiene el cuadripolo. Tiene un concepto, su impedancia de entrada. Me dice, la impedancia de entrada del cuadripolo representa la transferencia del transductor de salida hacia la entrada. Por eso mismo, esa impedancia de entrada debería estar afectada por todos los parámetros del transistor que me permitan reflejar el transductor de salida hacia la entrada. Ese es el concepto. Nada más sencillo, ya vamos a mirar. Entonces me está diciendo, va a ser B1 sobre I sub 1. Ajá. Entonces, B1 sobre I sub 1, ¿qué te propone? Plantéate la malla de entrada, obviamente. ¿No ve? Entonces, en el circuito de entrada, B1, acá, es I sub 1 por HI más HR por B sub 2 más HR por B sub 2. Listo. Ahora, si no estuviera este B2, ahí ya tuviera la relación, igual que allá. Entonces me dice, ese es el que no estás rimando. Entonces, que no estás rimando, ya lo habíamos visto, esta relación estaba acá. ¿No ve? Ya hemos visto esa relación. Los reemplazo. Cuando reemplazamos por esa relación, aquí ya estoy teniendo B1 y 1 y 2. Pero aquí tengo eso. Vía esta relación. ¿No ve? La diferencia es un signo. Pero entonces tengo el I2. No puedo expresar, aquí está, te lo va a despejar. Que en menos I2 a sub I por I sub 1. Ok. Reemplazamos esa relación en nuestra ecuación. Aquí ya tengo B sub 1 y 1 y 1.
ya puedo hacer esta relación. ZI va a ser igual a HI por I sub 1 más HR por A sub I por I sub 1 RL. Saco factor común I sub 1, cancelo, ¿y cuánto me sale el ZI? Aquí está. Es el HI más el HR por el A sub I por el RL. Este A sub I ya lo tengo aquí. Si lo reemplazo ese valor aquí, me sale que el Z sub I es igual al HI menos el HR por el HF sobre IL más H0. ¿Qué está haciendo? Estoy transfiriendo el transductor de salida. No, lo he hecho por la inversa. No importa. Pero aquí el IL está representando al RL, el transductor de salida hacia la entrada. Le estoy informando al transductor de entrada, sabes que allá atrás, en la salida, tengo un transductor. Para eso tú me estás entregando energía. Yo te lo voy a amplificar, pero para amplificarte, este es el precio que te voy a cobrar. Vas a depender de estos mis parámetros. Y de esa manera tú te vas a enterar que allá a la salida hay un transductor. No me van a decir que eso es difícil. Pero así me tienes que hablar del transistor, pues ahí está el problema.